Para aquellos que no recuerden el caso de Diego Lainez, que hoy en día milita en la Liga MX, está con Tigres en el Clausura 2023. Este jugador estuvo aproximadamente 4 años en el fútbol europeo, pero nunca pudo consolidarse, ni siquiera con el Braga después de su tiempo en Portugal. Tampoco pudo en el Betis en la Liga Española y tuvo que regresar al fútbol de su país. Un ejemplo para muchos otros jugadores y también una realidad para otros. El Tata Martino, ex seleccionador del Tri, tuvo tiempo para hablar de este caso en particular. También mencionó el tema de Santiago Muñoz, de otro jugador que regresó a la liga y hoy en día está con Santos. Dijo, hay que entender por qué Lainez vuelve con 22 años. Se habla de futbolistas que con poca edad o sin jugar van al fútbol europeo. Pocas veces se encienden las alarmas cuando en 2, 3 años vuelven a México. La diferencia notable con Edson Álvarez o César Montes es que son formados, sólidos y que se pueden sostener. Aquí el Tata Martino, ¿qué es lo que está intentando decir Héctor? Tiene razón, es decir, cuando Diego Lainez se va al fútbol europeo, no estaba listo, no se podía sostener por sí solo, estaba todavía como que muy crudo. Sí, bueno, no le falta razón. La verdad, Caro, es que Lainez fue muy temprano a Europa. Era mucha la prisa del papá para que se fuera a Europa. Era mucha prisa familiar. Había mucho entorno muy pesado a nivel de familia para que él tomara la oferta. El América le pedía, sobre todo Miguel Herrera, que era su técnico, le pedía que esperara un semestre más, cuando menos un semestre, para que madurara un poco más en la liga. Tenía muy pocos partidos en la liga, pero bueno, la oferta también del Betis era muy buena en ese momento. Creo que hoy se arrepienten de haber comprado en la cantidad que lo compraron muchísimo dinero, y lo que se ha devaluado Lainez ha sido espectacular. Es una caída impresionante. Y bueno, Martino lo critica porque también Martino no lo llevó a la Copa del Mundo. Recordemos que aunque estaba en Europa, fue de los pocos europeos que no estuvieron en el Mundial, porque lo de Tecatito fue por lesión, lo de Raúl Jiménez lo llevó lesionado. Pero a Lainez, aún estando bien, físicamente no lo quiso llevar porque pues le parecía que no le iba a aportar mucho a la selección. Y bueno, critica eso el que haya regresado a México, que no haya seguido insistiendo allá, pero la verdad es que Lainez necesita jugar. Perdió la Copa del Mundo por no jugar, por no tener minutos, y ahora probablemente ya su propósito de la Copa del Mundo del 26 sabe que no lo va a conseguir si no juega. Y en Tigres tampoco está jugando de titular, o sea, es un problema muy grave. Betty suplente, Braga suplente, Tigres suplente. Es terrible lo que pasa con este chico, y tiene talento, sí, pero a mí me parece que extrañamente 4 años en Europa y físicamente no maduró nada. O sea, corporalmente sigue siendo un chico muy débil, muy enclenque, que no compite físicamente con nadie. De por sí es bajito de estatura, pero bueno, no fortaleció el tracto superior del cuerpo pues para pelear un poco mejor, para fortalecer las partes musculares que sí puede hacerlo, que sí puede trabajar más. Se ve que no se ha metido al gimnasio, se ve que no está tan interesado en mejorar en esta parte, y creo que competitivamente, salvo que seas Messi o seas Maradona, con ese tamaño, con esa estatura, sí tienes que fortalecer el tronco superior y el tronco inferior, porque realmente él es muy delgado, y en choques, corporalmente contra cualquier rival que enfrente, siempre tiene desventaja. O sea que la responsabilidad también estaría en Diego Lainez, en que quizás no ha dado También, esa por cuota de supuesto, sí. maduración en su propio desarrollo, porque yo creería, Barak, que mientras antes se vayan al fútbol europeo para poder formarse allí, mejor. Pero que esto que está diciendo el Tata no es, no coincide con este pensamiento, porque en el caso de Diego Lainez se fue demasiado prematuramente. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es el momento ideal para irse a Europa, verdad? Y para que sean más jugadores como Edson Álvarez, como César Montes, que puedan consolidarse en ese fútbol tan exigente. Bueno, César Montes lleva 5 días y ya se le está poniendo como ejemplo, ¿no? Tal es la urgencia y los fracasos constantes del futbolista mexicano que ya César Montes se pone como un caso de éxito cuando lleva literalmente 2 meses o menos, ¿no? En el fútbol español. Pero no es lo ideal, no es lo ideal irse tan maduro, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a Claro. durar César Montes? Y apenas está iniciando en Europa, ¿no? Todo tiene que ser mucho más rápido. No, yo creo que no hay edad ideal como tal. Cada futbolista es un universo aparte y depende de su contexto. Sí podemos sacar una media de edad que le ha funcionado al futbolista mexicano en tiempos recientes y no tan recientes,
que son los 21 años, en efecto. Si vemos a qué edad se fue Hugo Sánchez, si vemos a qué edad se fue Chucky Lozano, si vemos a qué edad se fue probablemente Raúl Jiménez, Edson Álvarez un poco más joven, Rafa Márquez es la excepción, porque es un fuera de serie, realmente es un fuera de serie Rafa Márquez, y se fue a los 19 años, quizás ya tenía 20, o sea, tampoco es que fue mucho antes, probablemente esa es la edad, ¿no? 20 años la mejor, pero lo que sería mejor, independientemente de la edad, Caro, es que el futbolista mexicano estuviera mejor preparado, ¿no? Desde la base, que no importaba tanto si tiene 17, 18, 19, 20, 21 años, porque conceptualmente tiene integrados ciertos temas que aquellos jugadores a los que se va a enfrentar en Europa, de todas las nacionalidades, ya traen de fábrica, porque crecieron en Europa. Entonces, si el futbolista mexicano no puede crecer en Europa, tampoco vas a pensar que como se va a los 18 años va a aprender. No, lo aprendido ya fue absorbido y ya está automatizado cuando tienes 18 años, ¿no? Entonces, no es un tema de vete rápido porque todavía puedes aprender. No, o te vas a los 14, que evidentemente eso no puede ocurrir. Humanamente es una pésima decisión y además está legislado, ¿no? Mandar a un chico de 14 años tiene que ser mediante su familia y con muchos temas que es muy caro además para los equipos, pero al no poderlo hacer desde una edad de 12, 13, 14 años, que sería la ideal, ¿no? Para irse a Europa y realmente crecer como futbolistas desde la base, entonces tienes que traerte y ejecutar un plan en las fuerzas básicas mexicanas similar al que tienen en los equipos europeos, que al final esos futbolistas europeos son los que se imponen, y no solamente los europeos, también muchos sudamericanos, son los que se imponen en la lucha por la titularidad a la gran mayoría de los jugadores mexicanos. Cuando llega Lainez al Betis, su técnico, Quique Setién, lo sentencia de manera elegante, quizás hasta inconsciente, con esa capacidad que tiene para hablar sin filtros, y él dice, a ver, si este chico tiene que empezar de cero, es mucho más complicado, porque realmente dio a entender que no tenía conceptos Lainez para llegar a la dinámica de futbolistas que ya están preparados tácticamente y que ya hacen movimientos sin pensar, ¿no? Totalmente automatizados, como quien camina mientras masca chicle, ¿no? No lo piensas cómo lo haces, simplemente lo haces. Y eso no lo tiene generalmente el futbolista mexicano, salvo que sea un fenómeno, como lo fue Hugo Sánchez, como lo fue Rafa Márquez, pero de eso sale uno cada 20 años. Eso es verdad. También habló algo el Tata, Richard, sobre la inflación y los sobreprecios y que en función a esto, cómo es que el mercado mexicano tiene jugadores que valen entre 8 y 12 millones de dólares y esos mismos no tienen salida. En cualquier lugar del mundo que sea exportador, un futbolista con ese valor en el mercado interno tendría el mismo valor para el exterior. En México existe la sensación de un mercado paralelo donde el valor acá es uno y hacia afuera no existe. Es decir, que el Tata dice no entender por qué hay mexicanos que valen millones adentro y no van a Europa, precisamente porque afuera son impagables. Es una realidad, Caro. A ver, por un lado, el futbolista mexicano, y si vamos al caso específico de Diego Lainez, su paso en el América, no sé, alrededor de 4 años, llegó a jugar cerca de 50 partidos entre todas las competencias, de los cuales la mayoría de los partidos eran Copa, partiditos moleros, partido molero de la Conca Champions, pero en primera división, por lo menos la última temporada, la que se va, juega 10 partidos, o sea, no es mucho para un jugador que se está preparando para ir a Europa. El no tener la preparación necesaria como para llegar a Europa y adaptarte rápidamente, sumado a el costo que hoy en día se le tiene dentro del mercado mexicano del futbolista local, porque en México se manejan unas cantidades que no se manejan en el resto del mundo con los jugadores locales, hacen que cuando un equipo europeo le pueda llamar la atención a un futbolista mexicano y cuando ve está tasado en 8 o 10 millones de dólares, de pronto le sale más barato comprar un argentino, un brasileño, y es una realidad, o un colombiano, y esa es una competencia inmediata que ya tiene el futbolista mexicano, pero es parte de la dinámica a la cual llevan los clubes. ¿Por qué un equipo como Chivas hoy en día se mantiene fichando jugadores mexicanos? Le cuesta tanto fichar y armar el equipo. Bueno, porque no tiene la opción de fichar extranjeros por un tema de identidad de la institución y tienes que pagar lo que te pidan por un jugador mexicano para poder armar un equipo. Hay varias cosas dentro del entorno del fútbol mexicano
que obviamente terminan de conspirar contra el desarrollo y el crecimiento del futbolista mexicano. El que se atreve y sale y acepta a veces hasta menos de lo que podría, caso Memo Ochoa recientemente para su regreso a Europa, el que sale y acepta su valor muy por debajo, pues puede tener una oportunidad, pero para aprovechar esa oportunidad también tienes que venir preparado. Y a veces también la dinámica del torneo de la Liga Mexicana, donde históricamente la presencia del futbolista extranjero terminó por opacar la capacidad de oportunidades para el futbolista joven, pues entonces no le permite a ese joven prepararse ni siquiera por experiencia y por minutos jugados en la primera división. Y además de eso, no le permite tener el recorrido necesario como para llegar a Europa y no tener que tomar el vuelo de regreso como le ha ocurrido a Diego Lainez. Es decir, son muchas las cosas que hay que revisar, que están sucediendo y que no se están haciendo bien en este momento. ¿Se están revisando, Héctor? ¿Hay manera de solucionar el tema de las altas transferencias, la inflación, los sobreprecios, cuando estamos viendo a los jugadores más mexicanos más valiosos en la Liga MX? No, lamentablemente no hay remedio, Caro. El fútbol mexicano tiene las soluciones enfrente, en la cara, en el espejo, y no se toman porque los intereses de grupo son más fuertes que los intereses del fútbol mexicano. Aquí cuando un grupo quiere imponer la ley, lo está haciendo ahorita el grupo Orlegui, la impone plenamente. Y la impone hace aliados a quien quiere. En este momento están cabildeando con periodistas para que todos voten en favor y opinen en sus comentarios a favor de que no vuelve el ascenso y el descenso nunca, para proteger las inversiones de los empresarios que están en el fútbol. Imagínate la barbaridad que están haciendo ahorita y ya lo están cabildeando con los periodistas porque es una iniciativa que tiene el grupo Orlegui, respaldada por el grupo de Salinas y respaldada también por el grupo de Hank en el grupo Caliente. Entonces, son iniciativas que protegen los intereses de ellos, pero no los del fútbol mexicano. Y así es en todo. Imagínate, Rodolfo Pizarro fue vendido 2 veces en México en 14 millones de dólares. Primero a Chivas y después al Monterrey. Y Enzo Fernández costó al Benfica 12 millones de euros. O sea, lo mismo que Pizarro, Enzo Fernández, y 6 meses después se venden más de 120 millones de euros. O sea, esas locuras que aquí pasan en México, en otros países que son más coordinados de la mente, no pasa, ¿no? Pero aquí va a seguir pasando porque el problema del fútbol mexicano son los dueños. No hay otra. O sea, el gran problema son los dueños. Son tan pocos y tan variados sus intereses de cada uno y tan distinta su manera de pensar sobre el futuro del fútbol mexicano que vivimos atrapados en las redes de dirigentes que ya demostraron su incapacidad y que hoy gobiernan todo en el fútbol mexicano. Bueno, allí estamos. Barak, ¿qué más podemos decir para cerrar este tema de los sobreprecios, de la inflación y las críticas del Tata al fútbol mexicano que son ya bastante recurrentes? No, lo dice Héctor, el principal problema del fútbol mexicano es que es único en la medida en la que la Federación de Fútbol no es independiente, ni autónoma, ni nada, depende directamente de los equipos que integran la primera división. O sea, ya ni siquiera estás hablando de los equipos de primera, segunda división, ¿no? Depende de 10, 12, 13 personas que a la vez forman 2 o 3 grupos y que a la vez forman un solo grupo para sus intereses. Y eso solo pasa en México. No es que qué malignos son los directivos del fútbol mexicano. Malignos son todos, ven por sus intereses todos los directivos de todas las industrias. El tema es que la manera en la que está construida la estructura del fútbol mexicano, y eso, pues, ¿cómo lo vas a cambiar? ¿Quién va a venir de fuera a quitarle su negocio cuando es suyo, cuando ya lo privatizaron? Ese es el tema que ninguna federación del mundo depende de los equipos de fútbol. Los clubes tienen sus intereses, la selección debe tener sus propios intereses y a partir de ahí, ¿no? En ese manejo de fuerzas, cada quien puede ir jalando para su molino. Entonces necesitas 2 fuerzas, ¿no? En México no existe. En México la selección depende 100% de los clubes de fútbol y eso es un conflicto de intereses que tiene atrapado y tendrá por siempre atrapado al fútbol mexicano. Ahí está. Bueno, seguiremos atentos a todo lo que el Tata quiera decir sobre el fútbol mexicano y ojalá que tanto Diego Lainez como otros jugadores que han regresado
a la Liga MX puedan de una vez por todas consolidarse, porque entonces quiere decir que tendrán un largo futuro y serán, bueno, piezas importantes para la selección mexicana de fútbol. No nos podemos olvidar que el Mundial está a 3 años y un poquito más de celebrarse, donde México tiene aspiraciones de reivindicarse de lo sucedido en Qatar.